Ok, vamos a encontrar la resultante de estas dos fuerzas por método de componente. Primero, aquí no tenemos que estar realizando el dibujo de cómo proyectar una fuerza sobre otra. Lo único que tenemos que dibujar es el sentido de nuestras componentes. Entonces, lo voy a hacer cada una por separado y ahorita lo voy a juntar. Vamos a tener, por ejemplo, nuestra fuerza 1, que es la de 120 newtons, la negra, y va a tener un ángulo de 40 grados, va a valer 120, pero lo que me va a preocupar va a ser el sentido de nuestras componentes. El sentido de nuestras componentes, vamos a ver que va hacia arriba, bueno, del origen hacia el final, va a ir hacia arriba y hacia la derecha. Entonces va a tener sobre esta misma una componente que va a ir horizontal y una vertical que se van a unir, y la horizontal va a ir hacia la derecha y la vertical va a ir hacia arriba. De aquí nosotros pues ya nada más lo vamos a nombrar que esta es F1X y esta sería F1Y, las componentes de esta parte. Ahorita vamos a calcularlas. Vamos con la segunda. La segunda fuerza está en el segundo cuadrante, en el segundo eje, y me va a quedar que va a ser, va del origen hacia arriba y hacia la izquierda. Si va de esa forma, nosotros podemos asumir que va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Ya saben, las dos sumadas me van a dar esa la fuerza resultante, pero la horizontal va a ir hacia la izquierda, parte del origen, y se va a ir hasta la izquierda, y al final de esta va a tener la vertical que se va a ir hacia arriba. Sus valores, bueno, aquí ya los tenemos. El ángulo, bueno, aquí mucho cuidado con esta parte. El ángulo está con respecto al eje del eje Y. Si está eso, entonces nosotros podemos proyectar esas componentes, y va a ser la horizontal, va a estar proyectada sobre acá arriba, que es la equivalente de acá abajo, y la vertical va a estar sobre el mismo eje. Esto es por la ubicación del ángulo. ¿Ok? Si tuviera con el eje X, bueno, el ángulo, bueno, estaría correcto como lo habíamos planteado, pero como nosotros tenemos el ángulo con respecto al eje Y, no nos sirven estas de acá, vamos a tener estas de acá arriba. Entonces, simplemente las nombramos, me va a quedar que esta de acá va a ser F2, y que vale 80 newtons. Esta va a ser F2Y. Acuérdense, la vertical siempre es Y y la horizontal va a ser F2X. ¿Ok? Ya nosotros tenemos nuestras componentes que vamos a estar ocupando. Ahora, ¿cómo los vamos a calcular? Nos acordamos de bueno, la que vimos hace rato, y vemos cómo encontrar Fx y Fy según el ángulo. Si está con respecto al eje X, vamos a ocupar esta parte. F, que sería el valor coseno del ángulo. En este caso, este ángulo está en el eje X, en el eje horizontal, y nosotros podemos encontrar como F1X va a ser igual a 120, que es el valor que vale nuestra fuerza, por coseno de nuestro ángulo. F1Y va a ser igual a 120 por seno del ángulo. Acuérdense, lo encontramos en grados. Y cada uno de estos me va a ser igual a F1X a 91.92 newtons y F1Y a 77.13. Como el ángulo, le repito, estaba con el eje X, se puede ocupar este. Vamos con el ángulo está con respecto al eje Y, entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a utilizar estas expresiones de acá abajo. ¿Ok? Fx va a ser con seno y Fy va a ser con coseno, porque el ángulo está con respecto al eje de la Y. Entonces, F2x va a ser igual con seno. Entonces va a ser 80, que es lo que vale la fuerza, por seno del ángulo. Y F2y va a ser igual a 80 por coseno del ángulo. Les repito otra vez
por la ubicación del ángulo. No se queden con que siempre va a ser coseno con X y seno con Y. ¿Okay? Entonces, calculando eso, nos va a quedar que esta parte F2X va a ser 45.89 newtons y F2Y 65.53. Ya encontré los valores de las componentes. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Vamos a encontrar, a ubicar los signos. Aquí acordándonos, si está en el primer cuadrante, las dos son positivas. Si está en el segundo, X es negativa y Y es positiva. En el tercero, las dos son negativas. Y la cuarta, en el cuarto cuadrante, X positiva y Y negativa. Recordando en general, porque lo separamos en un inicio, nosotros podemos ver que la fuerza 1 de 120 newtons, esta está en el primer cuadrante y la fuerza 2 está en el segundo cuadrante. Si es así, nosotros nos podemos ir acá y si esta está en el primer cuadrante, recordamos del dibujo y en el primer cuadrante las dos son positivas. Entonces no hay que corregir el signo. En esta segunda fuerza estaba en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante nosotros vemos y la componente en X es negativa y la componente Y es positiva. Entonces nosotros compensamos ese signo y la componente en X le ponemos un signo menos. La componente en Y se queda positiva y no pasa nada. Eso es que porque a la hora de hacer los cálculos no nos va a generar el signo. Nosotros tenemos que checar el cuadrante y ya vamos a tener esta parte para nosotros hacer nuestros cálculos. Recordando que para encontrar nuestra resultante nosotros vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X de la resultante va a ser igual a la suma de todas las fuerzas en X que hay del sistema, que en este caso sería la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X. En este caso le voy a poner así la fuerza en el resultante en X va a ser igual, bueno aquí los puse al revés, vamos a cambiarlo, FRX va a ser igual a los valores que tengo en X, F1 en X es 91.92 más F2X, mucho cuidado que aquí es negativa, me va a quedar menos 45.89. Realizando esa suma, nos va a quedar que la componente es 47.03 newtons. Ok, ya tenemos nuestra componente en X total. Vamos con la componente en Y. Bueno, le voy a poner de otro color. Sumatorias de fuerzas de la resultante en Y va a ser todas las componentes en Y que tengamos. Va a ser F1Y más F2Y. En este caso, la fuerza resultante en Y me va a quedar que es los 77.13 más los 65.53 y esto me va a quedar 142.66 newtons. Ya tengo mis dos componentes de mi fuerza y ahora nada más hay que encontrar la resultante. ¿Cómo le voy a hacer? Va a ser a partir de estos dos datos. Okay, vamos a tener ya nuestras dos componentes, ya olvidándonos de todo lo anterior, y a partir de estas dos nosotros vamos a construir nuestra resultante. Lo primero que me debo fijar es en los signos de cada una de estas. Como las dos me generan positivo, entonces significa que mi resultante va a estar en el primer cuadrante. Acuérdense, X positiva y Y positiva, primer cuadrante. Si este me hubiera dado negativo, estaría X negativa y Y positiva, sería el segundo cuadrante. ¿Okay? Si ya tengo eso, ya puedo yo plantear lo siguiente. Vamos a tener que voy a tener una componente horizontal y una componente vertical. Como son positivas, entonces en este caso X, bueno, Y es positiva, iría hacia arriba. Si fuera hacia abajo, estaría en el cuarto cuadrante. Pero aquí va hacia arriba y esta como es positiva va a ir hacia la derecha. ¿Okay? Ya que tenemos esos, yo voy a encontrar mi resultante. Mi resultante me acuerdo que es desde donde parte hasta donde llega la última flecha. En este caso sería esta de acá. Esta sería mi fuerza resultante. Ya tengo esta que vale 47.03
y esta que vale 142.66. Los dos son newtons. Este va a ser el ángulo que yo también quiero encontrar. Nos acordamos de nuestras fórmulas anteriores y tenemos que la fuerza resultante es por teorema de Pitágoras la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado y se suman. Me va a quedar entonces mi fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 47.03 al cuadrado más 142.66 al cuadrado. El valor de esta fuerza resultante, mucho cuidado al introducir esto en la calculadora, metan paréntesis, si este es negativo no pongan menos 13 y luego al cuadrado, es entre paréntesis menos 13 y elevado al cuadrado. Esto nos va a quedar 150.21 y aquí van a ser newtons, y para encontrar el ángulo va a ser igual a tangente inversa de mi parte en y, que sería de 142.66 sobre la componente en x, que sería 47.03. Aquí mucho cuidado también con los paréntesis. En la calculadora no meter tangente inversa de 142.66 y entre 47.03, ya que luego solamente agarra y encuentra tangente inversa de este ángulo y el resultado, bueno, este valor que diga, y el resultado lo divide entre 47.03. Hay que cuidar que esto sí lo pongamos bien en la calculadora. El ángulo me va a quedar de 71.75 grados. Y eso sería todo lo de encontrar nuestra resultante y nuestro ángulo con respecto al eje de las x positivas del método por componentes. Rápidamente nada más checamos que hay que descomponer cada una de componentes, checar los signos a través del cuadrante, sumar todas las fuerzas en x, todas las fuerzas en y a partir de las resultantes en x y en y construir nuestro vector. Nuestro vector resultante, ¿ok? Entonces esto sería todo de esta parte.